Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Cuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes y continuando con nuestra programación, pues estamos con la presencia del dúo dinámico, Silvia y Yoli, en su segmento Buscando un Cambio. Así que les damos la bienvenida. Silvia, Yoli, ¿cómo están? Hola, buenos días, Jorge. Buenos días, queridos oyentes de Radio Busco en Ti. Un placer enorme poder compartir otra mañana con todos ustedes. Somos Yoli y Silvia, somos de Psicología Cristiana, y bueno, nada, es un gusto enorme poder compartir una nueva mañana con todos ustedes. Buen día, Yoli, ¿cómo estás? Hola, buen día, Silvia, buen día, oyentes. Dios los bendiga en esta linda mañana. Y esperamos que puedan estar atentos y aprender algo en el día de hoy con este programa. Bueno, una vez más queremos compartir una historia de diván, una historia real de una pareja, de un matrimonio, en este caso de un matrimonio cristiano de mediana edad. Es una historia de consultorio, de consultoría cristiana, de psicología cristiana. Bueno, y este matrimonio, a quien llamaremos Ricardo y Gina, son un matrimonio de mediana edad, aproximadamente 40 años. Eran una linda pareja, de esas que tienen amigos en común, tienen 2 hijos, ambos trabajan, les va muy bien en lo que hacen, son buenos empleados, buenos compañeros, solidarios, creyentes, les iba muy bien en lo que hacían. Ella era profesora de educación física, siempre muy bien arreglada. Él trabajaba en una empresa, también tenía amigos, les iba muy bien, era una persona muy simpática, buen padre, se dedicaba siempre a llevar a sus hijos al colegio y muchas veces hasta cocinaba también, se dedicaba también al aspecto culinario. Les encantaba salir en familia, era una familia muy unida, que disfrutaban tiempo estando juntos. Es el típico matrimonio que podemos encontrar en las iglesias, ¿no? Que todos los domingos van al culto, van a las reuniones de la iglesia y que, bueno, son 4 y que disfrutaban cada domingo estando juntos. Llegaron a la consultoría cristiana, derivados por su pastor. ¿Y cuál era la consulta? Que querían divorciarse de común acuerdo. Se supone que el pastor ya había hecho o había intentado todo lo posible y como que esta era la última opción, ¿no? Porque evidentemente no los había podido convencer de que intenten otra opción, ¿no? De poder solucionar si tenían temas pendientes y hasta ahora no lo habían querido hacer así. Así que bueno, estaban ahí en la consultoría de psicología, pues presentando su caso, ¿no? Un caso especial, porque ellos no podían decir cuál era el motivo de su divorcio. Sí que lo querían hacer de común acuerdo, sí que estaban decididos, ellos entendían que era lo mejor y querían aprovechar esta situación porque los chicos, este tiempo de su vida, porque justamente sus chicos eran pequeños de edad, y entendían que era el mejor momento, porque ya que sus amiguitos también tenían papás que estaban separados y que ellos se iban a poder adaptar a la situación perfectamente. Y habían pensado en un montón de cosas, como por ejemplo los días de visita, la cuota alimentaria, las viviendas asignadas. Ya estaba todo resuelto y no había mucho más para hacer. Entonces, ante todo este panorama que ya estaba resuelto, ¿para qué era la visita? ¿Para qué era la consulta? ¿No? Como que en ese momento el psicólogo les hizo la pregunta y se hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cuál era el motivo por qué estaban allí esa mañana? Porque realmente lo tenían todo decidido y no había mucho más que hacer. Yoli, ¿qué pensás? Sí, pensaba en que
tal vez los oyentes se preguntan cómo resolvían los conflictos Gina y Ricardo, ¿no? Y como que hay dos grandes, digamos, formas por ahí de hacerlo, ¿no? O sea, con un trabajo arduo y con perseverancia, o bien, digamos, con desunión o abandono, lo que por ahí podemos llamar es, hay problemas, pero bueno, nos enojamos, no nos hablamos y después continúa todo como si nada hubiera pasado, lo que por ahí nosotros denominamos meter la basura debajo de la alfombra. Pero en este caso, para Gina y para Ricardo, ellos estaban en la primera forma, ¿no? Ellos habían estudiado toda la situación, como había contado Silvia, ¿no? O sea, qué días de visita, cómo le iba a pasar la cuota alimenticia, o sea, dónde iba a ir a vivir cada uno. O sea, habían llegado a un acuerdo de un montón de cosas, ¿no? Y lo interesante, digamos, ¿no? Que recuerdo de la historia, ¿no? Es que, ¿para qué vinieron? Le pregunta el terapeuta, ¿no? Y ellos, o sea, se miraron y en realidad ni ellos sabían, digamos, qué era lo que, por qué estaban ahí. En realidad querían ir, de hecho, habían pensado mucho en que sea un terapeuta cristiano. Y esto, bueno, llamó la atención del terapeuta. Pero bueno, como sabemos, había que indagar. Y bueno, indagar en la historia de ellos, ¿no? Cómo se conocieron, cómo decidieron vivir, o sea, cómo era su vida, también cómo criar a sus hijos, ¿no? O sea, todas estas cosas había que anotarlas en esta historia familiar que había que armar para poder entender qué hacían ahí, ¿no? O sea, qué hacían en el consultorio si ya tenían todo tan resuelto, ¿no? Pero yo creo que tanto Gina como Ricardo tal vez creían que había algo más, ¿no? Algo más, que un terapeuta cristiano podría darle ese plus, ese extra, digamos, que todavía ellos no habían encontrado. No sé, Silvia, ¿qué pensás con respecto a esto, no? Sí, sí, sí. Y que había un deseo inconsciente también, ¿no? De que no querían dar por terminado ese matrimonio. De que, sí, obviamente, que Dios tenía un plan para ellos y que por más que ellos lo nieguen, estaba ahí, estaba latente y que había un deseo ahí de parte de ellos de que, bueno, que todavía tenían una oportunidad para su pareja, para su matrimonio, para su familia, ¿no? Definitivamente. Y estaba pensando lo que vos decías, y bueno, qué importante es la decisión a tomar, ¿no? Y qué ejemplos son para sus hijos en este tema de esta decisión tan importante, porque de acuerdo a su decisión es el ejemplo que le dan para, bueno, más adelante cómo seguir, a ver, qué ejemplo le dejamos a nuestros hijos, ¿no? Ante determinadas dificultades, de seguir luchando por lo que nosotros creemos que realmente vale la pena, o decir, o terminar de decir, bueno, no, ya está, hasta aquí, y no sigo luchando por esta familia, por mi matrimonio, por lo que creo que es bueno, ¿no? Y cuánto nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo, si nosotros seguimos luchando, la seguimos peleando, o nos dejamos caer y decidimos terminar con la situación y empezar una nueva etapa, ¿no? Que sería el final de romper este pacto matrimonial que tiene que ver con todo esto. Entonces, bueno, como dijiste, Yoli, empezar indagando, ¿no? Y empezar a buscar en la vida de ellos. Buscar y buscar, y acá la autora del capítulo habla de 4 pilares fundamentales en el matrimonio. Yo voy a mencionar 2, por ejemplo, la comunicación. En este sentido, ¿hay problemas de comunicación? ¿Habían problemas de comunicación entre Gina y Ricardo? Porque justamente en los problemas matrimoniales la comunicación no solo que es básica, sino que generalmente la mayoría de las consultas en terapia tienen que ver con una mala comunicación, con una comunicación desacertada o ausencia de comunicación
directamente. Y en este caso, en esta pareja, no había problemas de comunicación. Ellos se llevaban muy bien, discutían casi todas las cuestiones, hasta llegar a un acuerdo. En ese sentido, decían que no había problemas entre ellos. Y bueno, se indagó sobre el tema de infidelidades, sobre el tema de violencia intrafamiliar, pero no había ninguna de estas cuestiones. Así que con el tema de la comunicación y sus derivados, en ese sentido estaba todo bien. Otro de los pilares que son importantes son las finanzas en el matrimonio. Cuán importante es una buena finanza dentro de la familia, ¿no? Y cómo nos afecta cuando hay escasez económica. Nos afecta en todos los sentidos. Y realmente aquí, en esta pareja, no había problemas financieros. Económicamente los dos eran solventes, podían irse de vacaciones, mandaban a sus hijos a escuelas privadas, tenían lo que ellos necesitaban y un poco más. Así que en ese sentido tampoco tenían problemas, ¿no? Desde la comunicación y desde la finanza. A ver, Yoli, ¿querés aclarar los otros dos temas más? Bueno, como decíamos, ¿no? O sea, pensemos en la mesa, ¿no? Las 4 patas, los 4 pilares. Y que cuando cualquiera de las 4 patas, digamos, está más corta en una mesa, ¿no? Digamos, si nosotros nos apoyamos, digamos, es como que empieza el movimiento, ¿no? Y seguramente en cada matrimonio, digamos, hay una por ahí de los pilares que a lo mejor es más débil. Pero pensando en el otro pilar del cual nosotros hablamos, son los proyectos. Y realmente ellos sí tenían proyectos en común, digamos, ¿no? De hecho, habían decidido tener 2 hijos, sabían cómo criarlos, o sea, habían pensado en su educación, proyectaban sus vacaciones, todo aquello que ellos querían realizar, digamos, ellos, o sea, de estas cosas, o sea, no había ningún tema que no hayan hablado y se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Porque dijimos que el poder del acuerdo en ellos existía. Eso sí que no les fallaba, ¿no? De acuerdo a lo que estuvimos hablando antes. Y la otra pata es el área sexual, ¿no? Y cuando la terapeuta les hace la pregunta, ¿no? ¿Y cómo estamos con el área sexual? Ellos, digamos, se miraron, se sonrieron y, digamos, quedó ahí como un gran signo de pregunta, ¿no? A lo cual la terapeuta, o sea, hábil en esto, ya detectó que, digamos, la cosa venía por ahí, ¿no? Y algo que está bueno aclarar es que muchas veces creemos que porque somos cristianos o porque tenemos un matrimonio de muchos años, ya somos expertos en la sexualidad, ¿no? Pero como decía Silvia hace un momento, ¿no? La ignorancia, el no saber sobre temas de intimidad es terrible para una pareja. Y esto era, digamos, lo que estaba acá haciendo, como diríamos, agua, ¿no? en el matrimonio de Gina y de Ricardo. Nosotros sabemos que el amor hay que alimentarlo, ¿no? O sea, es como una plantita, ¿no? Que uno va regando, o sea, y va haciendo acciones para. Y en el caso de la sexualidad, tiene muchas cuestiones que hay que tener en cuenta para poder llevar, digamos, un equilibrio, digamos, entre las diferentes etapas de la sexualidad. O sea, y ellos habían tenido, digamos, una dificultad, podríamos decirlo, ¿no? Que tal vez no se habían dado cuenta, ¿no? O sea, en la primera etapa, ¿no? Yo voy a nombrar, digamos, todas las etapas y después nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de la etapa en donde ellos tuvieron, digamos, la dificultad. Nosotros decimos que tenemos la etapa del deseo como primera etapa. Esto es lo que todos los libros dicen, ¿no? Pero psicología cristiana, que
que es donde nosotras pertenecemos, donde nosotras trabajamos, digamos, con su directora, Ana Kelesian, ponemos una etapa anterior al deseo, que es la previa. Nosotros la llamamos la previa. Y ahora vamos a explicar un poquito todo esto. Después, entonces, según los libros, y ahí sí, después coincidimos en el resto, ¿no? O sea, tenemos el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y, digamos, la parte de la resolución, que es donde se culmina, o sea, se cierra, digamos, el ciclo de la relación de intimidad en una pareja. Y dijimos que para Gina y para Ricardo, la primera etapa, o sea, la etapa del deseo, digamos, era donde estaba fallando. ¿Y qué hacemos con esto? O sea, ¿qué se hace en un consultorio cuando una pareja, o sea, expresa cuál es su dificultad en esta columna, en esta pata de esta mesa, dentro de la sexualidad? Tal vez la sabe y la puede decir, o como nuestra pareja de la que hoy hablamos, no se habían dado cuenta que por ahí venía, digamos, su dificultad, ¿no? Ellos habían perdido algo, ¿no? Que antes tenían, ¿no? Y qué importante, digamos, saber, discernir, por eso en el consultorio, ¿no? O sea, Dios, digamos, dirigiendo y en medio de la consulta entre terapeutas y pacientes, para poder encontrar una salida, ¿no? Y muchas veces en el consultorio, o sea, hablamos de psicoeducación, ¿no? Y en este caso había que hacer psicoeducación sexual con esta pareja. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, digamos, para que ese amor de pareja sea completo, ¿no? Debe haber intimidad, debe haber pasión y debe haber compromiso, ¿no? Y bueno, vamos a por ahí ir hablando un poquito de cada una, ¿no? Y específicamente la etapa del deseo, ¿no? No sé, Silvia, si vos querés por ahí agregar alguna cosita con respecto a esto, pero bueno, vamos a ir ahí Sí, echando algunas cosas. sí, y que como decías vos, ¿no? Y que es correlativo. Si falta este primer escalón, falta todo, no podemos seguir avanzando. Y entender que este deseo no se da automáticamente, sino que se da con mucho tiempo de anticipación. Este deseo, este pensar, estas fantasías sexuales, estos pensamientos, se dan con tiempo, y especialmente a la mujer, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo antes de este encuentro sexual nosotros tenemos que empezar a trabajar con el deseo? Y este deseo, esta previa, como bien dijiste, que tiene que ver también con esta atracción hacia el otro, ese enamoramiento, y que muchas veces nos dejamos ahí, nos quedamos en ciertas circunstancias, en ciertas cosas que tienen que ver con la pareja, con esa atracción, que no les prestamos atención. Por ejemplo, el aspecto físico. Cuán importante, si yo no tengo atracción física con mi esposo, mi esposa, mi pareja, no voy a tener deseo. Entonces, cuán importante es cuidar mi aspecto físico en este sentido también, ¿no? Cuidarme y cuidar al otro. Por ejemplo, también las tensiones externas, ¿cuánto influye esto en el deseo? Lo que está pasando alrededor de mi casa, las cuestiones, los problemas, que si yo no los resuelvo, me va a influir en mi deseo. Otra cuestión son las emociones negativas, lo que no tengo resuelto con mi pareja. Si yo no empiezo a solucionar estos problemas de cuestiones pendientes, lo que me dijo, lo que me hizo, todas cuestiones a resolver, todo eso va a influir en mi deseo y después en todas las demás etapas. Y bueno, y la práctica de la sensualidad. Ese sentir, ese perfume, ese tocar, esa palabra, todas cuestiones que hacen a que empecemos bien, ¿no?
esta relación sexual empiece con todo. Ese ponerme ese perfume que yo sé que a él le gusta o a ella le gusta, van a ser cuestiones de la sensualidad que van a sumar al deseo. Y el deseo va a pasar a las siguientes etapas. A ver, Yoli, si las querés explicar un poquitito. Sí, quería por ahí también pensar un poco en el tema de la diferencia, digamos, ¿no? Entre el hombre y la mujer con respecto a la etapa del deseo, ¿no? Para la mujer, digamos, necesita un poco más de tiempo, ¿no? Para poder, digamos, llegar a esa etapa. Y si ella, digamos, en comunicación y en confianza con su esposo, ¿no? Puede decirle, ¿no? Qué cosas necesita, qué es lo que a ella le gusta. Todo esto hace que, digamos, todas esas sensaciones que hay que comenzar a sentir, ¿no? Hagan que, digamos, esa etapa sea placentera, ¿no? Y cuando hablamos de placer, ¿no? Es el equilibrio de los sentidos, ¿no? O sea, cerrando así como una expresión del placer, ¿no? Es donde ese placer aumenta con la cercanía del otro, ¿no? Con tener a mi esposo, a mi esposa cerca, ¿no? Como decía Silvia, mirarlo, crear fantasías, traer recuerdos de un tiempo, digamos, o de una etapa en donde estábamos plenamente, ¿no? Y es también, digamos, la ausencia, o sea, de inhibiciones, ¿no? O de angustia. Porque muchas veces cuando hay inhibiciones, ¿no? O sea, no se da libremente esto. Entonces, uno de los dos, digamos, sufre, porque no puede estar, digamos, plenamente, ¿no? Y debe haber una sensación de libertad y de seguridad interior para que esto se dé, para que esto, o sea, para que esta etapa, digamos, en donde comienza todo, se pueda llegar, digamos, a el resto de las etapas. Y como habíamos dicho, ¿no? O sea, a veces las personas creen que porque en una de las etapas no está bien resuelta, vamos a decirlo, o sea, seguimos adelante, digamos, con todo y, digamos, va a haber, digamos, vamos a llegar a la resolución. Y lamentablemente esto no es así, porque si hay falla, digamos, en la primera etapa, digamos, alguno de los dos, o sea, no va a llegar a la resolución. O sea, en alguna de las etapas va a haber un quiebre. Y esto, o sea, trae dificultad, trae angustia, a veces hasta aún después falta de deseo para con otro acercamiento, digamos, en algún otro día. Esto que decía Silvia, ¿no? A veces cosas negativas que nos quedamos pensando, o si en algún momento me dijo algo y me quedé con eso, o sea, yo lo traigo a esta nueva relación sexual, a esta nueva relación de intimidad. Y qué importante poder charlar, hablar de estas etapas en donde yo puedo explicarle a mi pareja, mira, hasta acá todo bien, pero yo después, a mí, o sea, durante la etapa de la excitación, o sea, es como que bajo y no puedo llegar, digamos, a la parte de la meseta donde después logramos, digamos, ambos, ¿no? El orgasmo. Pero qué importante es esta comunicación, o sea, poder decirlo, o sea, poder comentarle al otro dónde está mi disfrute, ¿no? Y también esto de lo que cada uno piensa, ¿no? O sea, y esto está mediado muchas veces por la cultura o por experiencias previas, ¿no?
siempre o sea, o en la mayoría de los casos, por una cuestión que la mujer es más emocional, el sexo siempre lo relaciona, digamos, con la parte afectiva, ¿no? Y necesita más ese contacto, más cercanía. En cambio, digamos, por ahí el hombre puede pensar, ¿no? O sea, y esto está como muy arraigado en la cultura, ¿no? El hombre puede ver el sexo, digamos, como deseable y placentero, pero sin amor, ¿no? Entonces, cuánto la cultura nos influye también en nuestra relación, digamos, íntima, ¿no? Y de pareja, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Permitirse ser, tener una mente abierta. Estamos con nuestro amado, con nuestra amada, ¿no? Y como dice Efesios 5:33, ¿no? O sea, que cada uno ame a su esposo o a su esposa como se ama a sí mismo. Entonces ahí, digamos, creo que vamos a estar atentos al otro, vamos a estar dispuestos a querer complacer al otro, y el otro me complace a mí, ¿no? Y ese vínculo es el vínculo que nos lleva a estar bien, digamos, ¿no? En nuestra relación sexual. Y qué importante, porque vamos a tener que ir cerrando, porque esto da para mucho, Silvia, o sea, para explicar tantas cosas, ¿no? Pero qué importante, digamos, que Gina y Ricardo pudieron aprender, o sea, como esto que decíamos antes, ¿no? Hubo una psicoeducación. ¿Qué cosas hacer para, digamos, empezar a estar mejor en esa relación de intimidad? Y ellos, digamos, su falla, digamos, o su desconocimiento, podríamos decirlo, estaba en esa etapa, en donde tuvieron que aprender a hacer cosas para, ¿no? Tener una buena relación de intimidad, ¿no? Y bueno, y a ver, contanos, Silvia, ¿cómo terminó la, el cierre, digamos, de esta pareja, ¿no? O sea, la resolución de su conflicto, digamos, que era en la columna de la sexualidad. Sí, bueno, lo pudieron resolver, ¿sí? Pudieron hacer esos cambios que dijiste paulatinamente, pudieron resolver todas sus cuestiones de intimidad, fueron de a poco hablando, bueno, el tema de comunicación no había, como habíamos dicho anteriormente, pero sí estos temas de la previa, del placer, de la sensualidad, cuestiones del deseo que fueron resolviendo gracias a Dios. Y una de las cuestiones básicas que son súper importantes, aparte de la comunicación, es la oración en el matrimonio, la oración en la pareja, ¿no? Orar uno por el otro. Cuán importante, cuánto potencia la estructura de la pareja, ¿no? En todos los sentidos, en la intimidad, en la relación, en la familia, orar juntos. Y eso es una de las cuestiones que empezaron a hacer juntos, a la par, ¿no? Y eso fortaleció muchísimo el matrimonio. Más allá de todas las cuestiones que fueron trabajando y resolviendo, no se divorciaron, siguieron adelante, todo esto quedó atrás, ¿no? En todo sentido mejoraron, pero bueno, una de las cuestiones básicas que pudieron agregar a su matrimonio, aparte de todas las recomendaciones con respecto a la intimidad, fue la oración en pareja. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro capítulo de hoy, y como les habíamos contado, se encuentra en este libro de la doctora Ana Kelesian, Divino Diván, ¿no? Donde hay muchas historias reales de consultorio, ¿no? O sea, si ustedes quieren adquirir este libro, si les interesa, y hay otros más, ¿no? O sea, lo pueden buscar en Amazon, o sea, buscan a la autora y le van a aparecer todos los libros que ella tiene, o directamente, si les gusta Divino Diván, lo buscan por el nombre. Nosotros somos Psicología Cristiana, o sea, pertenecemos a esta institución, nos pueden buscar por Facebook, y tal vez si tenés dudas, si te quedó alguna pregunta, porque este tema daba para mucho, ¿no? O sea, no nos dio el tiempo para explicar
el resto de las etapas de una relación sexual. Pero si querés consultar, si querés preguntar, si querés que te recomendemos alguna otra bibliografía, escribinos ahí por Facebook y atentamente te vamos a estar contestando. Siempre recuerden, ¿no?, que cuando Jesús está en el asunto, digamos, todas las cosas son posibles. Y por eso recalcamos, ¿no? Busquen ayuda de un profesional cristiano, o sea, no se queden, digamos, con dudas, no se queden sin saber qué hacer, porque no solo, o sea, van a saber, digamos, atenderlos desde lo psicológico, pero sino también desde lo espiritual, porque como todos sabemos somos mente, alma y espíritu, y es importante que todas estas áreas sean cubiertas en una terapia. Así que los dejamos hasta el próximo lunes, que tengan